A quien no le gusta nada esta situación es a Warren Buffett. Aquí vemos su última declaración en una entrevista de actualidad y reciente que dice: los aranceles son un acto de guerra. Dice que siempre que se hace una medida económica hay que pensar ¿y después qué? El acto de guerra coincide con lo que está pasando. Estamos viendo ya reacción de Canadá, estamos viendo reacción de China y se comenta que para el fin de semana veamos la reacción de México. Quizás están llevando a cierta situación de tensión límite para que la Fed no descarte adelantar la bajada de tipos en mayo, y ya se está también comentando que quizás el QE pueda empezar a asomar de cara a junio. Todo esto genera un cóctel de este mercado que ya de por sí, con ciertos personajes soltando bombas en fin de semana, es altamente volátil, y hay que aceptar estas reglas de mercado. Cuando no tienes inversores que a lo mejor te quieran comprar esos bonos de larga duración, puedes tener problemas de liquidez, y problemas de liquidez puede derivar en un ciclo recesivo. Bueno, y por aquí con todos nosotros siempre un placer recibir a mi querido amigo John Economist, en este contexto de economía complicado con los aranceles de Trump, con el SP500 en Wall Street, en la bolsa de Estados Unidos cayendo, muchas dudas ahora. Vaya día hemos elegido para tenerte aquí presente. ¿Qué tal, Héctor? Buenas tardes. Pues sí. Suerte que no siempre que vengo yo está el mercado cayendo, pero hoy sí que es una jornada de estas de... Bueno, llevamos ya varias, pero ver el mercado caer con fuerza. Y coincido con lo que decía un compañero. Dice, ¿esto realmente es un mercado bajista o es una corrección o qué es? Pero bueno, ahora lo hablaremos, supongo, durante esta horita y podemos entrar al trapo de muchos aspectos. Mira, empezando por esto último, no por mercado bajista o no, sino la caída y el hecho de romper línea de tendencia y romper soportes a la baja. ¿Te parece feo desde... Tú que eres trader, ¿no? ¿Te parece feo desde el punto de vista operativo? ¿Crees que hay más margen para la caída? Desde un plano técnico, exclusivamente. Sí, a ver, ya lo comentábamos, que el 2025 iba a ser un año muy movido. Yo recuerdo 2017 operando con Donald Trump, que a nivel de trading, a nivel de trader intradía, esto para nosotros, con perdón a quien no le sienten bien, pero estos movimientos a nosotros nos dan mucho juego. Lo que queremos es volatilidad, sea arriba, sea para short, sea para largos, y realmente esta intervención de mercado y estos movimientos nos dan vida. Necesitamos volatilidad, realmente los que estamos sobre todo en trading, necesitamos que las cosas se muevan, tanto para bien como para mal, tanto para alcista como para bajista, porque realmente nos da igual, la dirección simplemente es que se mueva el mercado. Sí que es cierto que ya lo miras con una prisma un poco más lejos y hablando con otras personas o gente quizás más reciente o que solo ha vivido esta última década de solo mercado que sube, realmente no se ha vivido un mercado bajista, un mercado que de manera estructural baja y así durante semanas, y eso ya empieza a crear un giro bastante ya a nivel macro, a nivel de tendencia. Es normal que estemos perdiendo cierta estructura, las perdimos con la caída de agosto con el carry trade de Japón, que también hubo ciertas sesiones de pánico con caídas prácticamente a cuchillo vertical, también lo vimos con la banca regional, y si en cambio haces zoom out, ves que realmente a nivel de tendencias estamos aún dentro de esta gran tendencia desde 2022, que no es más una continuación que la previa a lo que nos hizo un poco el hachazo con la época de COVID. Realmente es una continuación. La cuestión es que cuando estás en la parte alta del rango, estás en sentimientos de que todo sube, todo es to the moon, que es muy fácil hacer dinero, que encima salimos de una temporada de resultados, sumado a un vencimiento, como vimos el viernes, fuerte de contratos, sumado a todo el follón, que hoy supongo que hablaremos, de con tema geopolítico, Donald Trump, aranceles y demás, todo esto genera un cóctel de este mercado que ya de por sí, con ciertos personajes soltando bombas en fin de semana, es altamente volátil, y hay que aceptar estas reglas de mercado. Ya digo, para nivel intradía, para traders, para nosotros una situación de estas es mucho mejor que en un mercado que va subiendo velita a velita en modo escalón alcista, que no nos da tanto juego. Hemos visto caídas mucho más fuertes. Yo creo que ahora mismo estamos viendo un mercado caer, pero carry trade cayó un 10%, con lo de banca regional cayó un 10%, y ahora llevamos un 5%, si es una caída fuerte. De momento, estos son más purgas de ciertos niveles de mercado, de ciertas valoraciones en algunas, sobre todo algunos sectores muy expuestos como la tecnología, que no en sí caídas. Sí que es cierto que hay que vigilar ciertos niveles y ciertas tendencias más macro, que en caso de ser perdidas y encima seguir con este sentimiento de más presión bajista, podríamos empezar a plantear ciertos escenarios, pero yo de momento sigo pensando que esto es un mercado alcista, porque estas correcciones dentro de la parte de zoom out no tienen un gran impacto de momento. Estoy de acuerdo contigo, yo creo que tienen que confirmarse más cosas, ¿no? Si la narrativa macro de desaceleración es la que impera, si los nuevos aranceles de Donald Trump del 25% a Canadá y México perduran, y si los de la Unión Europea que van a implementar en las próximas semanas también, y que, valga la redundancia, impacto puede tener sobre la economía general. Y de momento las empresas parece que sí que se están preparando para todo esto y están generando más compras, más importaciones ante una posibilidad de que los aranceles se mantengan más en el tiempo. Y por eso tenemos el dato que vamos a ver ahora en pantalla,
que es el que ha asustado también a grandes operadores de Wall Street, a banca de inversión, que es el modelo predictivo GDP Now de la Fed de Atlanta sobre el PIB de Estados Unidos. Esto es a lo que me refiero. La Fed de Atlanta estima que el PIB de Estados Unidos está en crecimiento negativo del 2,8%, una caída abrupta. Es decir, está previendo que va a haber una situación de crecimiento nominal negativo durante el primer trimestre. Queda mucho para terminar todavía el primer trimestre, pero esta es la fotografía que tenemos ahora mismo sobre el mercado y lo que yo creo que también los estadounidenses e inversores están poniendo en precio. Si va a haber desaceleración de la economía derivado de la guerra arancelaria o una situación de desaceleración, pero de la mano de una inflación artificial impuesta por los aranceles, que los aranceles per se no es inflación, es que los precios van a ser más caros porque tienes que pagar más impuestos. No es una medida de inflación pura, pero sí que genera que los precios suban. Esto lo ha explicado muy bien Juan Ramón Rayo y no voy a entrar en las disquisiciones técnicas del tema, pero claro, escenario de a lo mejor esta inflación podemos estar hablando, ¿no? Sí, es que lo que dices tú, realmente este indicador no es que dé miedo, pero sí que es malo. Es malo y el mercado, yo creo que lo hablamos antes de conectar. De hecho, esta caída, que es mucho más pronunciada que otros eventos más arancelarios que estábamos dentro de este rango SP500, es porque el mercado quizás esperaba lo mismo. Y era que amenazo y pocos días o hasta horas antes de la implementación, ¡pop!, me tiro para atrás y pongo un plazo de tiempo para discutir los términos. Esta vez no, esta vez se ha aplicado. Entonces, yo creo que lo que ha descontado el mercado es que sigue esta incertidumbre. Y se está comentando que quizás es cuestión de a lo mejor de unos días, semanas, porque ahora se está viendo, comentábamos antes de grabar. Ontario ahora anunciaba que iba a aplicar un arancel a los estados vecinos de Estados Unidos en tema energía, estaba rechazando productos en frontera de Estados Unidos. O sea, ahora hay una reacción muy agresiva por parte de ambos países y es quizás más afectación mucho más directa lo que está pasando en México y en Canadá que no realmente en China, porque realmente la economía son mucho más parejas y mucho más similares. El tema está, o la pregunta que haría yo, si Trump y el secretario del Tesoro, Bessent, no están provocando o están queriendo provocar más esta situación de no tan agresividad como en su momento una recesión tipo Volcker, pero sí quieren hacer un movimiento para rebajar los mercados metiendo aranceles, enfriando economía, por ejemplo, con estas previsiones de datos, creando cierto pánico o cierto miedo o cierta corrección para con ello conseguir que la inflación baje. Estamos viendo, por ejemplo, Truflation, que está en un 1,4%, descontando todo lo que está pasando ahora y estos datos. ¿Para qué? Para meter presión, supongo yo, a la Fed. De hecho, estamos viendo ahora como hace nada se preveía que bajaran tipos en octubre y ahora ya se descuenta ya para mayo. O sea, están Sí, y mucho. 3 bajadas, ¿eh? De repente se descuentan 3 bajadas de tipos, ya con todo este escenario. Y Trump ya lo dijo en campaña y lo ha hecho siendo presidente. Su objetivo es bajar los tipos. Y Bessent hoy lo decía. El objetivo de este gobierno es bajar los tipos de largo plazo, los que precisamente no controla la Fed. Los que le están metiendo palos para bajarlos de largo y quizá le están complicando la situación a Powell para que se decida bajar los de cortos. Eso es una función. La otra es que Trump es un hombre de mercados, es un hombre de promercados. Ya hizo algo similar en 2019. Empezó apretando muy fuerte, tirando, en 2017-18 y parte de 19, tirando el mercado y poco después aflojó para que se recuperaran y los índices se fueran otra vez a máximos históricos. Quizás veremos una jugada similar, pero sí que es verdad que a corto plazo el objetivo o el fin de esto es crear esta situación que estábamos viendo ahora, para rebajar mucho, tanto euforias, tanto cotizaciones, tanto mercado, también para ganar mucho más margen, que no es lo mismo subir desde máximos que subir desde la base de este rango. Tienes mucho más margen y a la vez estás presionando que seguramente con estos datos económicos o estas previsiones de bonos estás tirando abajo el rendimiento, que es lo que realmente querían, tirar abajo el dólar, tirar abajo el rendimiento. De hecho, una de las formas de presionar con aranceles, te lo estaba diciendo, por favor, no me subáis el yuan ni el yen, no quiero que me los debilitéis, porque él quiere realmente un dólar débil. Entonces, está montando todo diciendo, bueno, estas son las herramientas que tengo, no puedo forzar a Powell, te voy a forzar que lo hagas directa o indirectamente. Y es lo que está haciendo, creo yo. Antes de nada, por cierto, que no lo he dicho, que si queréis apoyar este contenido y lo veis desde YouTube, no lo he comentado, y lo que está comentando John y pues mis análisis también, dejad vuestro like, dejad abajo vuestro comentario y suscribíos al canal si no lo conocíais, como suscribíos al canal de John Economist también, que comparte siempre vídeos muy interesantes, ¿vale? Eso que quede por descontado, se me pasaba de decirlo y os lo digo ahora, si estáis viendo el vídeo hasta este momento, like si os está gustando. Dicho esto, al hilo de lo que decías, que me parece muy interesante, quizás Scott Bessent y Donald Trump les esté interesando depurar algo el ciclo, ¿no? Estamos viendo que quieren atacar el déficit, bajarlo del 7% al 3% y además de una manera más acelerada de lo que cabría pensar.
Y yo no sé si una manera más acelerada de lo que cabría pensar va de la mano de un aterrizaje suave de la economía, porque ya vimos en 2023 y 2024 que lo que sustentó el crecimiento económico fue precisamente la emisión de deuda masiva y el gasto público. Entonces, si tú recortas esa emisión masiva de deuda y el gasto público, o empiezas a emitir bonos de larga duración cuando no tienes inversores que a lo mejor te quieran comprar esos bonos de larga duración, puedes tener problemas de liquidez, y problemas de liquidez puede derivar en un ciclo recesivo, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿tú crees que en la cabeza de Trump y el nuevo equipo de administración, el Departamento del Tesoro, está en su línea argumental el vamos a depurar el ciclo, una recesión que sea 6, 8 meses, que se depure esto para luego quedan 3 años y pico por delante de mandato y acabarán en el punto álgido de crecimiento económico? Totalmente. Realmente pienso yo que están diciendo, bueno, ya acabamos de empezar, llevamos 2 o 3 meses, mejor hacer un reset ahora, depurar ahora, forzar ahora la maquinaria a reajustar a partir de la casilla que ellos querían, que es tipos de interés bajo y una situación mucho más cómoda para implementar todos los estímulos de campaña, todo lo que dijeron de proteccionismo a nivel de interno, bajar de estímulos, desregularizar ciertos sectores. Todo eso les hace falta, entonces no lo pueden hacer ahora con una inflación que está arriba, con una Fed que no les baja los tipos, que lo que se hace una situación más restrictiva de crédito. Yo creo que realmente lo que están haciendo es planificando esto, es intentar hacer que vemos cierto reajuste. De hecho, coincide con que ahora en marzo es un cierre trimestral de liquidez, estamos viendo que ciertos niveles repo están muy justos, pero es justo casualidad que todo lleve a la situación de que quizás están llevando a cierta situación de tensión límite para que la Fed no descarte adelantar la bajada de tipos en mayo, y ya se está también comentando que quizás el QE pueda empezar a asomar de cara a junio. Entonces coincide eso con el agotamiento de liquidez, esta situación que te está forzando a bajar tipos, y entonces te plantas con una inflación por los suelos. A nivel de economía has sufrido, pero tienes un gran potencial por delante, con tipos bajos, una posible herramienta como la QE, más estímulos, quitando impuestos y demás, para revivar y potenciar arriba, que es justamente lo que ella hizo también en su anterior campaña. Yo creo que está montando un escenario parecido, con una carta que antes no tenía un comodín, que es el sector cripto, pero es verdad que ahora tiene herramientas para poder estimular ciertos sectores, pero le hace falta partir desde una posición más ventajosa que no la que tenía ahora. A quien no le gusta nada esta situación es a Warren Buffett. Aquí vemos su última declaración en una entrevista súper de actualidad y reciente, que dice: los aranceles son un acto de guerra. Y a lo largo de las declaraciones del oráculo de Omaha se siente muy preocupado por la situación de la economía de Estados Unidos. Dice que siempre que se hace una medida económica hay que pensar ¿y después qué? Y también desde el punto de vista de la inversión. ¿Y después de esto qué va a pasar? Y hay que actuar en consecuencia. Y en concreto, lo que no le gusta de la nueva actuación de Estados Unidos a lo largo de toda esta entrevista, dice que va a incrementarse el precio de los bienes, que los consumidores van a pagar precios más altos, que las empresas con cadenas de suministro globales se enfrentarán a mayores costes y que se va a generar mucha más incertidumbre en el mercado y no vas a saber por dónde tirar. Lógico que piense Buffett esto, ¿no? Y que con su experiencia y, bueno, es un nonagenario que es legendario en el mundo de los mercados, tiene que tenerse muy en cuenta, ¿no? Sus palabras. Hombre, claro, y a Buffett no le gusta, un hombre que está invertido a nivel global, los aranceles no gustan a las empresas ni a la economía. O sea, realmente es un lastre a nivel de que pones barreras y no le gusta nada. Y el acto de guerra coincide con lo que está pasando. Estamos viendo ya reacción de Canadá, estamos viendo reacción de China, y se comenta que para el fin de semana veamos la reacción de México. Entonces, el único que parece que, y no te daba la sensación inicialmente que está haciendo lo que dicen, porque quizás es una filial, es Europa, y es la que, según Trump, está actuando de mejor manera, porque quizás está pasando por el aro por el tema militar y demás. Pero ya estamos viendo, esto es una guerra. Entonces, tú me lo subes, el otro lo sube, llegan a cierta posición para intentar negociar. No es bueno a nivel de empresarial, porque subes coste, lo que dices tú, esto acaba impactando seguramente en el precio final del producto y te afectan ventas, te afectan resultados, te afectan todo. A nadie le gusta. Entonces, coincido con el titular de Warren Buffett, y más en una persona como él, que está bastante invertido. Sí, y ha mostrado en otras declaraciones también que quizá es momento de empezar a pivotar. Se me hizo muy viral, ¿no? un vídeo en el que comentaba que cerraba su posición de SP500, que era residual, pero es verdad que la cierra, la abre residual en 2019, la aguanta 6 años y la cierra ahora. Entonces la gente dice, no, pero es una posición mínima. Digo, ya, era mínima hoy y era mínima hace 3 años. Era la misma posición, pero la cierra ahora. ¿Por qué crees que
Buffett toma decisiones, y además tú que, joder, pues asesoras a family offices, que gestionas carteras también y demás, ¿por qué crees que, aunque sea una posición táctica pequeña, por qué la vende ahora? Si tú crees que va a seguir subiendo, que está en precio, o que no está en precio, perdón, mantienes esa posición, ¿no? No decides cerrar. Sí que es cierto que la exposición era mínima, parece que era un Sí, 0,01, era era muy, muy muy mínima. Eso, residual. eso, eso, eso es verdad que es muy mínima, pero que la aguanta mucho Yo, tiempo. yo creo que es un gesto similar a cuando vendió parte de Apple y vendió ciertas empresas. Es como decir, sin que tenga un impacto, bueno, tiene un impacto ínfimo dentro de su gestión de activos, que quizás hará lo que has hablado tú muchas veces aquí, que quizás tendemos a ir ahora hacia una protección más de equiponderado, de empresas de media y pequeña capitalización, más que las grandes. Yo creo que es más un hecho simbólico, más que en sí un posicionamiento. De hecho, él ha aumentado, tiene el récord ahora mismo de posición de cash. Sí que es verdad que el cash que gestiona ahora es mucho más alto que anterior. También se puede decir que tiene cierta relación. Pero bueno, es una posición de espera. Y lo que comentabas tú a nivel de gestión de Family Office, desde enero ya se empezó a observar y a gestionar mucha rotación hacia sectores defensivos y sectores para mantener cierto control de volatilidad, porque ya se esperaba realmente que 2024 fue un año muy bueno, un año realmente sencillo a nivel de exposición para ir a risk on, y ahora realmente estamos entrando en un mercado que ya conocíamos ya por antecedentes, que nos iba a llevar a una situación bastante más volátil, y se buscó ya una protección, ya bueno, una situación más de protección a nivel de cartera, sobre todo por la parte de más exposición a renta fija que no en 2024, y sobre todo más exposición a sectores que iban a ser beneficiados por ciertas regulaciones como el financiero, y también, como estamos viendo, consumo básico, sectores más defensivos a la espera. De hecho, si comparamos el sectorial de consumo ciclo, consumo defensivo, hemos visto una gran pivotación estas últimas semanas, estos últimos días. Había un fuerte repunte desde que empezó a rumorearse o a dar por hecho la victoria de Donald Trump. Y desde hace 2 semanas, cuando veíamos que el conflicto de tema aranceles y las presiones seguían, y veíamos una clara dirección también por parte del equipo de Besen y Musk a forzar una situación más de reajuste, una gran pivotación a consumo defensivo. Entonces yo entiendo parte de esa posición de Warren Buffett más como quizás un hecho simbólico, como marcando sus intenciones de cara a este ciclo, que no más bien el impacto que puede tener en su cartera. No, el impacto en su cartera es mínimo, es el gesto, es la Sí. decisión de decir, me lo quito, igual que el gesto de quitarse bancos progresivamente o de aumentar liquidez, ¿no? Recordemos, hablabas de que el porcentaje de liquidez, porque también ha crecido mucho su cartera, pues es en volumen de millones de dólares es brutal, pero en volumen porcentual también es el 27%, que es un volumen importante de estar apalancado en letras y productos de renta fija, pues es suculento, ¿no? Y hablabas de rotación de carteras y demás, y te iba a decir, digo, es que yo creo que ahora sí que es momento de poco a poco ampliar duración. No te digo de meternos a un bono de 30 años todavía, ¿no? Pero sí, hasta 10 años creo que empieza la cosa a ponerse interesante, ¿eh? Y de hecho se está viendo, ¿no? Como el rendimiento está cayendo ahora, y bueno, Sí, pues puede ser interesante, ¿no? y de hecho el TLT a 20 años lleva un canal bajista desde hace un tiempo y lo ha roto con bastante violencia hacia arriba, los rendimientos cayendo fuerte. Bueno, es que si ya te ves que el propio secretario del Tesoro te dice abiertamente y de manera bastante agresiva que su objetivo es hundir los rendimientos de largo plazo, eso, más lo que estamos viendo de datos económicos, te está llevando hacia una proyección que sí que es posible que puedan empezar a estimular de cara a medio y largo plazo, ya lo notaríamos con un cambio de previsión, pero otra vez a intentar igualar esa famosa curva de tipos. Pero sí que es verdad que ahora mismo la media y larga duración está ganando peso, cosa que hacía poco cuando en diciembre empecemos a ver, o noviembre. La victoria de Trump se frenó un poco porque las primeras medidas que iba a implementar Trump nos iban a llevar hacia una proyección que fue lo que elevó los tipos a los rendimientos al 4,80. Y eso es lo que llevó a no estar en largo, sino estar en corta duración. En cambio, ahora sí que media y larga duración están empezando a ser más atractivas. Mire, y hablando en términos de mercados, hoy publicaba este tweet de un informe de Goldman Sachs que he tenido acceso a él y se observa cómo el apetito por el riesgo está ahora mismo llegando a zona neutral, al cero. Todavía no es zona de sobrereacción de venta, esto por el tema de lo que decías antes de la estructura bajista de la bolsa, porque si, por ejemplo, entrásemos en este canal negativo, en esta zona, sí que ya entramos en zonas en la que puede haber un rebote como con mucha más contundencia, pero nos está apuntando una dirección de que quizá en algún momento, después de esta venta, pues nos metamos en esta zona y volvamos a entrar en que se active otra vez el riesgo. A lo mejor queda unas semanitas de ver qué pasa y de volatilidad importante, pero que luego genere oportunidad, ¿no? de entrada.
Sí, aparte de esta rotación del sector, estamos viendo como, por ejemplo, los bonos high yield nos están desangrando. O sea, no están empezando a corregir cierta parte, pero tampoco estamos viendo una gran caída de los bonos. Por tanto, aún hay cierto, como comenta este gráfico, apetito por el riesgo y posiblemente conforme vayamos viendo ciertos precios más atractivos o ciertas valoraciones ya más, seguramente volvamos a ver cierto, porque cuando estamos con una renta fija que en el largo plazo, hace nada, te estaba dando un 4,80 y más o menos estabas en línea con lo que te puede estar dando un índice de cara con estas valoraciones, entonces el riesgo estaba caro. Entonces es lo que se empezaba a descontar. Yo te digo, hay cierto posicionamiento, depende a qué perfil mires, estamos en riesgo o no estamos en riesgo. Estamos viendo ahora mismo el sentimiento de bajistas y alcistas que está muy pesimista, en extremo miedo, y en cambio tú hablas con compañeros cuando hablo yo de que son intradías de small caps agresivos y están disfrutando como enanos, porque realmente la volatilidad es un premio para los que operamos de esta forma. Entonces, claro, para nosotros el apetito del riesgo ahora está en máximo y en cambio para otro tipo de perfil, según temporalidad, eso funciona mucho también con el tema de bonos, está muy a la expectativa de ver si el mercado frena, hay un cambio en el tono, pero es verdad que estamos recibiendo todos estos días inputs muy negativos y ninguno positivo. A la mínima que tengamos, quizás en unos días, en una semana, un primer punto de acuerdo con Canadá, un primer afloje de México, un primer afloje de China, el rebote puede ser importante porque es que realmente no estamos teniendo ningún input positivo y esto lo está descontando mucho el mercado. Entonces la caída es bastante, como hemos dicho antes, quizás para limpiar cierta purga del sector, que no en sí como para marcar cierta tendencia, porque estamos recibiendo un descuento de ciertas medidas con un impacto de momento a nivel verbal de muy corto plazo, pero que aún nos han impactado en la economía. Entonces, esto se puede solucionar con 4 reuniones o hoy el comunicado que dice Donald Trump que va a tener hoy a la noche, a lo mejor la puede liar aún más. Pero para que veamos que son reacciones muy a corto plazo de lo que más daño hace el mercado, que es la incertidumbre, que es el no saber si me vas a aplicar más cosas, no me vas a aplicar más cosas, me vas a soltar un tuit el domingo, no me lo vas a soltar, o mañana apareces y dices que has pactado con Canadá y con México. Ese es el tema. La incertidumbre mata al mercado. Y ahora mismo el medio largo plazo inversor está pues a verlas venir con esta incertidumbre. Y en cambio el rabioso intradía se está volviendo a un modo risk on muy alto. Es que incluso esta narrativa cuadra con la estacionalidad habitual del mercado en el mes de marzo, que lo publicaba por aquí, ¿no? Como hasta mediados de mes pues hay ciertos reajustes, además porque marzo es un mes complicado para la liquidez, también hay que decirlo, o sea que tiene todo el sentido del mundo lo que estamos viendo por estacionalidad, bueno, por Trump y todo esto, pero también por estacionalidad habitual, ¿no? Y cómo a partir de mediados de marzo hay una recuperación bastante fuerte. Ojo, no quiere decir que esto se vaya a producir y que rentabilidades pasadas no garantizan rendimientos futuros, por supuesto que no, pero sí que estadísticamente la sobrereacción que estamos viendo puede tener un punto positivo a posteriori, o sea que tampoco nos pongamos excesivamente nerviosos, es una situación complicada, es volatilidad, lo sabíamos, pero hasta que no se apunten a direcciones muy muy claras, no lo vamos a saber. Y te voy a lanzar otra. Creo que el ISM de servicios que tenemos pronto nos va a dar muchas pistas de la situación económica. Como eso salga mal, sí que podemos ir más abajo, ¿eh? Yo ahí sí que lo creo. Sí que es verdad que ahora mismo con Trump haciendo estas medidas de recorte, reajustes, el sector Dodge y demás, sí que el ISM lo mira un poco con pinzas porque te incluye la parte pública, cosa que el PMI solo es la parte privada. Entonces el ISM, cosa que antes era más de referencia, más peso, porque solo mira a Estados Unidos y es más al detalle que el PMI, pero a mí me da cierta curiosidad, muestra una película muy de corto plazo ahora mismo porque hay un reajuste muy bestia. Entonces podemos ver un efecto bastante potente que el mercado pueda recibir el golpe en el corto plazo, pero quizás no sea la realidad. A lo que te refieres a esto de liquidez, es cierto, en marzo es un mes complicado a nivel de cierre de liquidez trimestral, pero ahora estaba mirando antes un gráfico de balances de bancos centrales y desde enero la liquidez está repuntando. Es verdad que eso es un impulso menor al que hemos visto en 2024-2023, pero como tiene un efecto normalmente 2 meses aprox después del primer impulso, este caería más o menos para finales de este mes de marzo, mediados de este mes de marzo. Entonces yo creo que podríamos tener estos 10-15 días de 1 de marzo de estas negociaciones más, o sea, de este juego de tablero más fuera de mercado que dentro, y cuando veamos una resolución o que volvamos a ver que realmente Trump sigue otra vez con su intención de renegociar más que de implementar estos 25% de aranceles, veamos una reacción a todo esto lo que está pasando, junto con una mejora en el estado ahora mismo de la liquidez. Serían tiempos que se juntarían, malo como hemos dicho antes, de que todas las variables son negativas ahora mismo, a la mínima que aparezca algo positivo junto con estas 2 variables que hemos comentado ahora, el rebote puede ser bueno, porque de momento, lo que decimos antes, un zoom out, el mercado sigue estando alcista. Estoy de acuerdo con lo del ISM,
que además se le daba mucha más credibilidad antes, y yo soy el primero que lo hacía, que yo decía, prefiero mirar el ISM al PMI que hace Standard & Poor's, porque me genera pues mucho, siempre se había dado más credibilidad en el mercado, y ahora es verdad que con ese peso público o esa mano negra que puede influir, pues no lo es tanto, ¿no? Pero es verdad que, fíjate, PMI, que mañana se tiene que confirmar también el dato definitivo, está en contracción, el dato preliminar. O sea que está en contracción el dato preliminar y encima con precios al alza y también presionado en el mercado laboral. O sea que el 70% de la actividad económica de Estados Unidos aproximadamente son servicios. Si esto empieza a tambalearse, ahí sí que puede haber desajustes, por lo menos en este trimestre. También nos lo está diciendo el GDP Now de Atlanta, más por la parte de las importaciones, ojo. Y dentro de la parte de las importaciones, recordemos que están importando toneladas récord de oro. Movimiento estratégico importante por parte de Estados Unidos comprando o trayendo oro suizo a el país norteamericano. Y la pregunta también es ¿por qué? ¿No? Y también si eso respalda mucho más a largo plazo a los metales como el oro, la plata, el platino, todos los metales preciosos. O sea, sé que te he sacado muchos temas en uno, pero, en fin, quería también sacar todo esto a colación de cómo se está moviendo todo el esquema, ¿no? Sí, lo que comentabas del PMI ISM, por eso comentaba que el ISM no me fiaría mucho estos últimos datos que aparezcan porque mostrará la intencionalidad que tiene la administración por parte de su afectación pública de castigar esta economía más a corto plazo, esta inflacionaria, para presionar al amigo Powell para que adelante la rebaja de tipos. Y respecto a lo que comentabas de oro, de hecho, hablábamos no hace mucho contigo del famoso corralito que hay ahora mismo, que hay pedidos que se están retrasando meses porque no hay entregas. Entonces hay un problema con el oro. Entonces ese problema es el por qué hay tanta demanda de oro. Quizás se está utilizando ahora realmente como activo refugio. También es verdad que oro, un gran productor es Colombia, México y Canadá. Si me metes un arancel de 25% a dos de los tres grandes productores de oro, el precio te lo llevas a $3.500 desde donde está ahora. Entonces es una subida de un 25 o 30%. ¿Qué activo ahora mismo a nivel de protección versus lo que se devalúa tiene mejor corto plazo que el oro? Pues ahora mismo pocos. Entonces es un movimiento también de protección por parte de países. Aparte de la gran pérdida de confianza que ocurrió en 2022 con todo el inicio de la guerra, la confiscación de activos, ha sido el activo donde se han tirado todos al cuello a coger porque ven que es de lo poco que queda, que más o menos no sea muy volátil y que más o menos te proteja frente a cualquier imprevisto. Oye, te quiero hablar también de cripto, que lo sigues mucho y en tu canal hablas mucho de ello y por eso también invitaba a la audiencia, a la gente que me sigue, que te siga, que vamos, si no lo han hecho, no sé, están perdiendo el tiempo, tienen que hacerlo, tienen que seguir a Ion Economist. Ya no solo en YouTube, en todas las redes, que ahora te veo en Instagram ahí dándole caña y Estoy intentando, no es lo mío, me cuesta mucho, pero estoy intentándolo. Ya te veo ahí. Bueno, lo pasa Chris por el chat y también lo pondremos en YouTube en la descripción del vídeo, en el comentario fijado, las redes de John. Pero justamente te quería hablar de cripto, que hablas mucho en el canal, por esta reserva estratégica, ¿no?, que ha anunciado Donald Trump de Bitcoin y otras cripto. Ha sorprendido, ¿no?, metiendo a Cardano, metiendo a un montón, ¿no?, de criptoactivos. Esto inicialmente supuso un auge brutal que se ha bajado el soufflé por todo esto que estábamos comentando y porque va muy vinculado todavía digamos, a la tolerancia al riesgo, la inversión en este tipo de activos, ¿no? Pero, claro, ¿te parece que de largo plazo esto es positivo? A mí, yo lo he dicho muchas veces, creo que es un respaldo que un país tan grande haga una reserva estratégica, pues es positivo, ¿no? Pero que igual también está la intención de tumbarlo para comprar más barato, porque hay mucha especulación de todo esto. También lo que está haciendo Trump es jugar con el mercado para comprar más barato Bitcoin y las cripto, no sé qué te parece. Esto es un melón bastante grande. Yo sigo pensando que, ostras, lo que está haciendo Donald Trump con Elon Musk y compañía, con todo el sector cripto, habría que mirárselo. O sea, realmente esos tweets de domingo tarde que te cogen el sofá y te hace levantar de un salto porque te la está liando, que te lo haga un domingo. ¿Por qué no me lo haces un lunes? Y más con un comunicado que más o menos va en línea de un comunicado oficial. Cuando estés los ETF al contado abiertos que puedan gestionar y absorber estos movimientos. Son cosas extrañas. Sí que es verdad que yo creo que el movimiento ahora mismo de Donald Trump de anunciar esta intención, porque de momento aún no hay nada, todo son palabras, es porque yo creo que está haciendo lo que hace siempre. Es un negociador, es un jugador de póker. Él pide una situación de máximos, que ahora mismo te pido 5 o 6 activos, veremos el día 7 que tiene la reunión, la cumbre en la Casa Blanca, tema criptomonedas, si solicitan más activos.
Yo creo que te pido 5 para que el Congreso te tumben y te acepten como mucho Bitcoin y Ethereum. Más que nada porque a mí me cuesta aceptar, y más lo estamos viendo estas últimas semanas, que se acepten activos tan volátiles. Ya cuesta aceptar un Bitcoin, pero sí que es verdad que a nivel de activo duro puede ser aceptado, pero claro, que me aceptes ciertas altcoins que se desploman un 90% los bear markets, me cuesta pensar que realmente sean aceptados como activo reserva. Otra cosa es que sea un acuerdo de mínimos donde yo te propongo 5, 6, 7 en la mesa, tú me aceptas 2, estoy contento, otros 4 o 5 les doy trato preferencial por ser monedas afianzadas en Estados Unidos. Yo creo que la cosa va más por ahí, que no es realmente hacer aquí una reserva estratégica de 25 monedas. Más que nada porque tampoco tendría, creo yo, sentido porque diluirías un poco el efecto. Yo prefiero tener una, Bitcoin como mucho 2, Bitcoin y Ethereum, y el resto tener cierto trato preferencial a nivel de impuestos, a nivel de creación de industrias, de facilidades. Eso lo encuentro lógico. Pero una reserva estratégica de monedas, que cuando llega al bear market se te cae un 90%, ya cuesta aceptar la volatilidad de Bitcoin como para aceptar la volatilidad de XRP, de Cardano o de Solana, por ejemplo. Sí, vamos, estoy completamente alineado contigo. Yo cuando lo anunció, la verdad que flipé bastante. Digo, no tiene mucho sentido meter esto en reserva. Bitcoin y Ethereum, yo creo que estaba clarísimo que iba, sobre todo Bitcoin, incluso no tanto por Ethereum, pero sí que lo tenía claro. Pero no sé, a veces pienso, y tú que conoces mejor el sector, que le están haciendo un flaco favor de cara al exterior, de decir, joder, es que este tío está haciendo trilerismo con las cripto y está jugando con ello porque tendrá intereses. Y ya no solo por esto, sino por lanzar su meme coin, la meme coin de la mujer, la meme coin del hijo, la meme coin del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto, no sé, hace que la credibilidad sobre el sector se dañe totalmente. Por un lado te suma y por otro te resta. Yo coincido, yo creo que no es positivo. Es positivo para los operadores de muy corto plazo, porque lo que decimos te da unos viajes y una volatilidad que se pueden aprovechar. Pero no creo que es positivo para el sector, dejando al margen Bitcoin, que Bitcoin, por mucho que hablen de él y dejen de comprar, vender, él sigue su curso. Pero el resto de monedas, yo creo que es mucho más viable, factible, que te entre una persona seria a la Casa Blanca y te diga, mira, vamos a hacer esta regulación. De hecho, la SEC está en marcha y ha dicho que no habrá novedades hasta 2026. Por tanto, la cosa va lenta. Pero de mientras, hablas conforme estás haciendo un marco regulatorio, estás mejorando las condiciones, vas a hacer esto, aquello, pero dejar de pumpear monedas o que tu misma familia tenga ciertos intereses o que te saques meme coins. Esto lo que te está o que está mostrando es que realmente eso es un casino, está ahí jugando, como pasa, por ejemplo, con ciertos sectores de small caps, son empresas que estás jugando con ellas, estás reventando el sector, dejando al margen que hay ciertos proyectos que son serios, pero la idea que estás mostrando es de realmente que estás jugando, te estás aprovechando. Hay gente que también se está aprovechando haciendo dinero, pero realmente yo creo que no sé si la palabra es correcto que un presidente de una potencia mundial se ponga a crear meme coins, a jugar o a soltar comentarios un domingo tarde de cosas que realmente son serias, porque hay gente que realmente tiene mucha exposición y se está haciendo daño realmente, porque siempre al final de estas ejecuciones, estas operaciones que se vieron ya que el mismo domingo por la mañana hubo movimientos extraños de grandes posiciones que algo deberían saber. Entonces, esto para mí es negativo de cara al sector, dejando al margen Bitcoin, pero para mí es negativo y yo creo que sería mucho más viable que todo fuera más lento, pero que fuera con un mensaje y un diálogo serio, de querer trabajar con la industria, de que se reunieran con los proyectos, plantearan regulaciones, plantearan hacerlo de cara serio, a los proyectos que quieran pasar a trabajar con la parte tradicional y que hicieran sobre todo un marco regulatorio muy claro, pero que se dejaran de jugar y hacer estas pumpeadas en fin de semana, porque creo yo que esto, más que afectar, lo que hace es que la gente la expulsa al sector, porque lo que tienes es miedo. Me dices, ya sin presidente de Argentina me suelta una meme, después resulta que no, ahora que sí, el otro me colga un tuit, después me lo borra, y ahora este me dice la reserva de esto y te hace un pam and dump porque está en el mismo punto o por debajo de antes de ese comunicado el domingo. No sé, yo creo que a los que vamos a muy corto plazo, mira, nos da juego, pero al que no va a corto plazo, esto te desgasta. Esto desgasta y yo creo que no es positivo para el sector. Mira, el Rogero por aquí dice, quiero preguntarle a John, cuando vuelva el dinero que sigue ahí, ¿será en las de siempre o habrá habido rotación? O sea, si va a haber rotación o no cuando otra vez se genere un posible rebote en el mercado. Yo creo que sí, sobre todo en negocios y empresas de calidad. Estamos hablando que es lo que pasaba con el COVID. Meta 80, habían empresas como ahora, por ejemplo, Palantir, que estaba súper muy loca y ahora se ha despeñado. Siguen siendo empresas de calidad. Nvidia siguen siendo empresas de calidad. Pero quizás pasaba lo que aquí, Héctor, hemos hablado contigo muchas veces, que había ciertos precios que decías,
quizás está exagerando un poco de que esto se pueda mantener con el tiempo y con los años, y más en un sector tan cortoplacista y tan competitivo como es la tecnología. Entonces, se hacía difícil. Por eso decimos que cierta rotación y caída que estamos viendo ahora en los mercados es parte de la purga de ciertas empresas que siguen siendo muy válidas, siguen siendo negocios que realmente son negocios muy buenos, negocios del futuro, negocios que realmente conviven en nuestro día a día, que tienen crecimiento, que tienen beneficios por acción, que tienen dividendos crecientes, son buenos negocios, pero a precios lógicos. Entonces yo creo que cuando esos precios lógicos el mercado los ponga en precio, yo creo que esta rotación volverá, más que nada cuando también mejore la situación a nivel geopolítico. Por lo menos se calme un poco y veamos un poco ya la ruta, tanto por la parte de Scott Bessent como la parte de Donald Trump, marquen un poco ya decir, bueno, ya hemos calmado un poco el avispero, ya lo hemos movido suficiente la parte exterior, vamos a empezar a trabajar un poco la parte interior. Y ahí veremos seguramente muchas empresas. Yo de hecho estos días estoy lanzando trades en muchas empresas que realmente no me imaginaba comprarlas a los precios que estamos comprando, y son negocios del sector lujo de Europa, del sector salud, del sector hasta de tecnología. Y dices, estos precios hace un mes firmaba y ahora están aquí y siguen siendo la misma empresa. Simplemente que ha habido tal rotación tan agresiva del sector, sobre todo a protección por el miedo de esta incertidumbre arancelaria, de sectores tan dependientes a la venta en exterior, porque las grandes realmente del SP500, un porcentaje muy alto, al igual que pasa en Europa, se vende al exterior. ¿Por qué? Y dices, ¿por qué el DAX están máximos? Bueno, porque gran parte de sectores potentes de Europa venden hacia el exterior. De ahí que veamos cierta reacción de índices cuando no tiene nada que ver con la economía interna. Cuando esto se solucione, se aclare un poco el tema de aranceles, depende que empresas que son de calidad estén en precios que están, serán buenos puntos de entrada. Entonces yo creo que ahí veremos una estabilización, no tan agresiva, pero sí una estabilización a vuelta a precios de ciertos sectores que habrán estado muy castigados. A ver, por otro lado, tenía mucho sentido, por ejemplo, que compañías como Nvidia corrigieran mucho, ¿no?, en los mercados, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, que es una empresa realmente espectacular, que tiene un negocio muy claro. Pero claro, que estaba sobredimensionada, ¿no? Y la hemos visto de cotizar en $155 aproximadamente, ahora en 113. Tenía sentido, y con lo que pondera dentro del índice, pues va a arrastrar. Y fíjate que presenta unos resultados muy buenos, pero es que a la mínima, que las perspectivas no se alinean con lo que se estaba pensado, y te meten un rejonazo. Y eso quiere decir que había mucho especulador dentro del valor, había gente que lo ponía en duda, pero estaba bastante claro, ¿no? Una compañía que presenta esos resultados no te puede bajar con el market cap que tiene un 8%. Es una auténtica barbaridad. Sí, por ejemplo, ayer, lo que dices tú, ayer cayó, cerró casi con un 9% abajo. Claro. Una locura. O el ejemplo que he dicho antes de Palantir, me parece un PER 200. A ver, ¿tú crees que realmente va a mantener esas cifras? Por muy buen negocio que sea, que lo es, porque yo estuve comprado durante todo 2023-2024, pero cuando llegó a 100 dije, yo señores, yo me voy, no sé, llegará a 300, enhorabuena, pero yo no estoy cómodo veniendo de tan abajo a los precios que estamos, porque no me demuestra que esto lo pueda sostener. Y hostias, qué reajuste hemos visto. Y con esto muchas otras empresas que realmente son empresas que tienen un foso defensivo, como el caso de ASML en Europa. Tiene un foso defensivo que es la única del mundo que hace un cierto producto de chips que dependen de Taiwan Semiconductors, que dependen de Nvidia. Hoy en día, quien quiere montar una empresa, quien quiere montar un negocio de tarjetas gráficas, va a ir a Nvidia. O sea, son empresas que van a estar ahí. Pero quien dude o quien crea que no va a salir competencia de aquí a los próximos 5 o 10 años, o que hemos visto el primer susto que han movido el árbol con DeepSeek y ya se ha reajustado todo un poco, es porque quizás, siendo empresas muy buenas, estaban a unos precios quizás algo elevados. Pues hoy, bueno, vamos a hacer un poquito más corto de lo habitual el programa, también temas propios, no nada de nada, pero como la semana sigue y siempre con John es un placer conversar. Muchísimas gracias a todos por estar por aquí, gracias a los que lo habéis visto desde YouTube en diferido cuando subamos este vídeo. Dejad vuestro like, dejad vuestro comentario y suscribíos al canal. Y John, esta es tu casa, ya lo sabes, como siempre. Sé que ahora tienes pues la agenda ajetreada, pero un poquito más libre, y que cuando se te libera algo, sé que me sacas ese huequito, y yo y la comunidad, la verdad que lo agradecemos un montón. Bueno, Héctor, siempre estoy muy cómodo aquí, tú ya lo sabes, pero sí que es verdad que desde que Donald empezó a asomar la cabeza por la Casa Blanca, a los day traders nos ha disparado la faena, pero por 1000, porque realmente la época de 2017 fue muy buena y hay que aprovecharla hasta que el hombre se calme y se siente en su butaca. Y sí que es verdad que a la que puedo me escapo y vengo por aquí porque estoy como en casa, pero es verdad que son momentos para estar pegados a la pantalla, para los que nos gusta la volatilidad, sobre todo en intradía. Pues muchísimas gracias a todos también. Mañana nos vemos a las 5 de la tarde hora española. Tendremos que analizar muchas cosas de la macro
mercado, ya lo veréis, y nuevas declaraciones que hemos encontrado también de grandes inversores, como hoy de Warren Buffett. Y bueno, pues ya veréis que mañana viene un programón espectacular. No os lo perdáis, 5 de la tarde hora española. Un abrazo a todos y mañana nos vemos. Hasta mañana. Hasta luego.